las personas presentes y también a las que se encuentran en la modalidad virtual, bienvenidas, bienvenidos. De parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, les damos la más cordial bienvenida a esta mesa. Me voy a permitir presentar primeramente a los ponentes, voy a leer sus currículums en el orden en el que van a participar y posteriormente voy a explicar cómo va a estar la dinámica de la mesa. En esta mesa van a participar 4 ponentes. La primera participación correrá a cargo de la doctora Flor María Ávila Hernández, quien nos va a acompañar con el tema Derechos Humanos, Interculturalidad e Integración Colombo-Venezolana. Y voy a leer brevemente su reseña. Ella es profesional del derecho italo-venezolano, con una destacada trayectoria académica y de investigación en el ámbito internacional. Es doctora en Derecho por la Universidad de Zulia, Venezuela, y doctora en Filosofía del Derecho y de los Derechos Humanos por la Universidad de Nápoles, Federico II, Italia. Cuenta además con un postdoctorado en Derechos Humanos y formación especializada en paz y resolución de conflictos en la Universidad de Uppsala, Suecia. Actualmente se desempeña como docente de tiempo completo en la Universidad Católica de Colombia y docente catedrática en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en Colmayor. Fue profesora titular de la Universidad de Zulia durante más de 2 décadas y ha impartido cátedra de español jurídico en las universidades de Nápoles y Cassino de Italia. Bienvenida, doctora Flor. En una segunda ponencia va a participar la doctora María Elisa García López. Ella nos va a presentar la ponencia que tiene por título El modelo de integración previsto en el ordenamiento mexicano, brechas y desaprovechamientos de los derechos. Y brevemente, ella es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, en cuya Facultad de Derecho estudió la licenciatura y fue profesora de Derecho Constitucional. Estudió una maestría en Acción Solidaria Internacional y de Europa en la Universidad Carlos III de Madrid y una segunda maestría en Derecho Migratorio y de Extranjería en la Universidad Autónoma de Madrid. En ambos casos, becada por excelencia académica. Se desempeñó durante 3 años como investigadora del área de Derechos Humanos dentro de la Unidad de Apoyo del Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid. Actualmente ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH y coordina el proyecto CECITI, la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y también cuenta con reconocimiento PRODEP y miembro del Sistema Estatal de Investigadores de aquí de Chiapas. Bienvenida, doctora María Elisa, y muchísimas gracias por su participación. Y en un tercer momento va a presentar la doctora Jania Elizabeth Wilson González. Igualmente voy a leer brevemente su semblanza. Ella nos va a presentar la ponencia titulada Prácticas Sociales Cotidianas en torno a procesos de integración intercultural, el caso de la población centroamericana en municipios de Chiapas. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa y maestra en Antropología Social por CIESAS Sureste, actualmente postdoctorante en el CIESAS Sede Sureste. Desde 2011 inició su acercamiento en la frontera sur de México en temas relacionados a trabajos de migración transfronteriza, con énfasis en el papel de niños y adolescentes migrantes y sus familias. Desde entonces ha continuado vinculada al tema de movilidad en dicha frontera desde distintas perspectivas. En los últimos años ha trabajado con mujeres centroamericanas en las regiones de Tuxtla, San Cristóbal de las Casas, Chiapas y Tenosique, Tabasco, documentando las estrategias para sostener la vida cotidiana durante su estancia en estas ciudades. Pertenece igualmente al Sistema Nacional de Investigadores y nivel candidata. Bienvenida, Jania. Jania nos acompaña de manera presencial aquí en la sala de esta hermosa facultad de la UNACH. Y finalmente, para cerrar la mesa, nos va a acompañar el doctor Eduardo González Velázquez con la ponencia Migrantes Centroamericanos en el Cerro del Cuatro, tejido intercultural en una comunidad. Y brevemente, su semblanza: él es historiador, es cronista y analista político, es doctor en Ciencias Sociales, Premio Jalisco de Periodismo 2009 y 2007 en la categoría Reportaje Escrito y Crónica respectivamente.
Ha publicado 40 artículos y capítulos de libro en México, Italia, Francia, Colombia, Chile y Estados Unidos. Es autor de los libros Con todo y triques, Frontera vertical, Ciudadanos a la mitad, Historia de mexicanos desde Nueva York, Yentes y vinientes y Guadalajaras, las hartas caras de una ciudad. Es articulista de los portales Rumbo MX, Despertador Americano, Proyecto Metropolitano y Quiero TV. Es comentarista en el programa Todos tenemos una opinión en Jalisco TV, en el programa de radio Cara a Cara y en el programa YouTube Las Noticias con Adriana. Entonces, brevemente les leí pues justo la reseña curricular de nuestros invitados en esta mesa. Son, si ustedes pueden observar, pues personas como en todas las mesas, especialistas en el tema, en el tópico del cual nos van a hablar. Y nada más para dar inicio a las mesas y pasar a lo importante, a lo interesante, les comento que en estas 4 participaciones se dispone de un tiempo de 15 minutos. Yo al minuto 13 de su exposición les mostraré, bueno, en el caso de las personas que están presencial, una tarjetita amarilla y presentándose 30 segundos previo al término de la ponencia, una tarjetita rosa. En el caso de las personas que se encuentran en línea, pues voy a verme la necesidad de interrumpir y de viva voz señalar que les quedan los 2 minutos o los 30 segundos de participación. Y al concluir las ponencias abriremos un espacio de discusión, de preguntas, de reflexión y de interacción con las personas que están participando en esta mesa. Entonces, sin más, cedo el uso de la voz a la doctora Flor María, por favor. Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, un saludo muy especial a la doctora Ivonne, a todos los panelistas que hoy nos acompañan, especialmente a la doctora Elisa García, quien es una gran amiga, a todos los estudiantes de la Universidad Benemérita de Chiapas y a mis queridos estudiantes de Derecho Minero que están ahorita en el aula de clase conmigo. Un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia. Bueno, este es un tema fascinante. Lo hablo desde mi condición de migrante venezolana con 10 años acá en Colombia, en Bogotá, país que me ha abierto las puertas, que me ha permitido continuar mi proyecto de vida académico, institucional. Soy abogada en ambos países y les doy un dato. Acaba el presidente Petro de anunciar que quiere darle la nacionalidad colombiana a los venezolanos en Colombia y que se dé la nacionalidad venezolana a los colombianos que se encuentran en Venezuela. Eso sería fantástico para poder avanzar en la integración colombo-venezolana. Entonces voy a compartir pantalla para presentar mis transparencias. Me dicen si las están viendo. ¿Las ven? Todavía no, Flor. A compartir pantalla. Sí, ya. Entonces, ya voy a compartir. ¿Ya? ¿Se ve? Sí, se ve. Ok, entonces, ¿cuán integrados estamos los colombo-venezolanos? Flor, ¿nos podrías...? Excelente eso, gracias. Sí. ¿Cuán integrados estamos los colombo-venezolanos? Primero hay que decir que fuimos la Gran Colombia. Fuimos Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá desde el año 1819 al 1831. Fuimos un solo país, una única nación. Y los colombianos y los venezolanos, afortunadamente, el 40% de los venezolanos que se encuentran acá en Colombia son colombo-venezolanos. Entonces, estamos hablando de integrarnos personas que hemos vivido tanto en Colombia como en Venezuela. Tenemos que recordar el éxodo de la migración venezolana. Es el desplazamiento más grande de América Latina, con aproximadamente 7.8 millones de venezolanos que hemos salido de Venezuela. Es la crisis migratoria más grande de América Latina debido a la emergencia humanitaria compleja
que se vive en el vecino país, en Venezuela, un país con una hiperinflación, desabastecimiento y desmantelamiento del Estado de Derecho. Fíjense que a partir de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero se está viviendo un escenario de transición en Venezuela, pero una transición que va muy poquito a poco. Y todavía no hay una claridad de cómo va a ser esta transición, sobre todo política en el país. Entonces, la migración venezolana es una migración forzada, derivada de una crisis humanitaria compleja. Entonces, el mayor es el desplazamiento más masivo en la historia reciente de América Latina y el Caribe, comparable solo con la crisis de Siria, con los refugiados sirianos, y estamos hablando más de 8 millones de personas que hemos salido de Venezuela. Colombia es el país que ha recibido a la mayor cantidad de migrantes, entre Colombia, Perú y Ecuador. Pero Colombia ha recibido 3 millones de venezolanos acá en territorio colombiano. Podemos decir que prácticamente se ha desplazado un Estado venezolano acá a Colombia. Se registran casi 3 millones de venezolanos. La composición de la migración ha cambiado, inicialmente eran personas con alto nivel de formación, pero en las fases recientes el perfil incluye a poblaciones mucho más vulnerables, con menores recursos y mayores necesidades de asistencia inmediata. Tenemos que decir que Colombia, esto ocasionó shock en Colombia, porque Colombia es un país básicamente de migrantes, no de inmigrantes. Y esto obligó al Estado colombiano a pasar de una visión de asistencia humanitaria de emergencia a una visión de integración socioeconómica a largo plazo. Entonces, estos son dos elementos importantes. Por un lado, el hecho de que Colombia tenga que integrar, porque es necesaria la integración colombo-venezolana, que no es solamente el hecho de que el venezolano esté acá en Colombia y subsista, mantenga sus necesidades básicas, no, es realmente lograr una integración. Y para ello Colombia expidió la ley 2136 de 2021, que establece los lineamientos para una migración segura, regular y ordenada, con un fuerte enfoque en derechos humanos y dignidad humana. También se creó el Estatuto Temporal de Protección, con la creación de un permiso de protección temporal como un avance clave para la regularización y acceso a servicios básicos. Y por último, una política de CONFES, que es la 4100 del 2022, que es muy interesante porque se define la migración como factor de desarrollo y se busca integrar a los migrantes en el sector productivo hasta el año 2032. Entonces, fíjense que podemos decir que esta nueva ley, que es muy reciente, del 21, prioriza derechos humanos de los migrantes. Y no solamente de los migrantes, sino también de los colombianos retornados. Se busca una seguridad y orden, sobre todo que la migración sea regular, segura y ordenada, alineándose con el Pacto de Nueva York, y que haya una gobernanza migratoria, donde realmente se haya el Estado y la sociedad civil contribuyan a la integración. El decreto 216 del 2021 estableció el registro único de migrantes venezolanos como el primer paso para la identificación y caracterización de la población venezolana. El permiso de protección temporal permitió o permite a los venezolanos afiliarse al sistema de salud, muy importante acá en Colombia, por cuanto la salud es muy difícil acá en Colombia, y vamos a decir, hay actualmente una crisis de salud en Colombia, y también los migrantes formamos parte también de ese sector que necesita atención. Hay un acceso al sistema educativo y financiero, sobre todo los niños, se ha incorporado muy bien al sistema educativo colombiano, los niños venezolanos. Y el acceso al sistema financiero, aquí sí han habido trabas,
que han puesto los bancos, sobre todo a las personas que tienen el permiso de protección temporal, favoreciendo en cambio los que tienen visas, cédulas de extranjería o ciudadanía, con validación de títulos y contratación laboral formal. Bien, la ley 2136 establece varias acciones concretas. Una ruta de 10 años para la integración socioeconómica que se aspira que sea sobre todo económica, laboral. La migración como desarrollo, se reconoce el migrante que aporta al Producto Interno Bruto y a la seguridad social, y también se establece una coordinación institucional que involucra a múltiples ministerios como trabajo, educación y salud. Entonces, el marco normativo colombiano busca ir más allá de una mera legalidad para alcanzar ciudadanía social. Entonces, hemos visto también protección a la infancia. Tenemos la ley, primero la niñez, que aquí los niños venezolanos que nacían de padres venezolanos en Colombia no tenían derecho a la nacionalidad colombiana porque se exigía el domicilio. En cambio, con esta ley, primero la niñez, se le reconoció nacionalidad colombiana a los hijos de venezolanos, independientemente que los padres tengan o no domicilio. Entonces, esta es una medida supremamente revolucionaria y supremamente importante. Bien, hay un índice multidimensional de integración, se llama el índice INE. Y el índice de integración para el año 2022 y 2023 fue de 6 puntos. Y es una escala que va de 0 a 10, de donde 6,7 a 10 es integración alta, de 3,4 a 6,6 es integración aceptable. Entonces, en las últimas mediciones que se han hecho sobre Colombia, aparecemos en integración aceptable, con 6,2 puntos. ¿Y qué se evalúa en este índice de integración? Se evalúa la dimensión jurídica, es decir, el acceso a derechos, la dimensión económica, el acceso al empleo formal, generación de ingresos y bancarización. La dimensión social, se analiza el acceso a la salud, educación, vivienda digna y servicios públicos, y la dimensión política y cultural, que es los espacios comunitarios, sentido de pertenencia y ausencia de discriminación. Bien, entonces, lo más positivo en Colombia es la integración legal. Lo menos favorable es la integración económica, porque todavía los migrantes se encuentran rezagados económicamente, el 74% está en la informalidad, a pesar de que se ha incorporado mano de obra joven en productividad, empleo y consumo. Entonces, el INI no es solo un número, es una guía para la política pública de integración. Permite al gobierno identificar en qué ciudades o sectores la integración está estancada, ayuda a sustentar la petición de recursos para la cooperación internacional y valida la tesis de que la regularización administrativa es el primer paso, pero no es el destino final de la política migratoria. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Sobre el mercado laboral, persisten bajos salarios, alta informalidad y dificultades estructurales para acceder a empleo de calidad. Hay fallas en la implementación del PPT, también hay dificultades en la unidad familiar, a veces se han regularizado los padres o se regularizan los hijos y no los padres. Entonces, esto ha afectado la unidad familiar. Tenemos también la informalidad y el subempleo, muchos migrantes en ventas ambulantes, servicio doméstico no regulado, con ingresos por debajo del salario mínimo. Y por último, el costo de la convalidación de títulos. Es decir, muchos migrantes, como hemos mencionado acá en el perfil, son de escasos recursos económicos y por lo tanto les cuesta mucho convalidar sus títulos, y entonces vemos la subcontratación en Colombia. También explotación laboral, se reportan jornadas extensas de salarios inferiores a los nacionales para realizar las mismas tareas.
Entonces, hay obstáculos también en el sector financiero, en el sector de salud y de vivienda. Hay el fenómeno de los pagadiarios. Entonces, el migrante que no tiene vivienda paga diariamente una pensión, una habitación para poder vivir, pero carece de garantías habitacionales. En salud se ha avanzado mucho, no solamente en la protección de urgencias, tenemos también que enfermedades crónicas se tratan a través de la prestación de servicios de salud de urgencia, con una jurisprudencia muy interesante de la Corte Constitucional. En cuanto a salud mental, tenemos el trama del desplazamiento forzado, sumado a la incertidumbre económica en Colombia, genera cuadros de ansiedad y depresión que no están siendo atendidos adecuadamente por la política pública. Bien, entonces, para concluir, tenemos la teoría de las capacidades. Creemos que la integración debe ser vista desde la potencialidad de las capacidades de los migrantes, es decir, aumentar las capacidades de los migrantes. No darle solo una mera política asistencialista, sino crear libertades de agencia. La verdadera integración solo ocurre cuando el migrante tiene la capacidad real de elegir su destino, de continuar sus proyectos de vida. Entonces, para el tipo integrante, que sería el derecho a la integración, basar un enfoque en capacidades, basarse en la teoría del desarrollo humano, para que el migrante pueda elegir y actuar libremente, la multidimensionalidad, no limitar la integración solo a lo económico, debe abarcar dimensiones culturales, sociales y políticas. Bueno, hemos visto cómo la arepa, ¿verdad? Acá en Colombia gusta mucho la arepa venezolana. Hemos visto la integración a nivel alimentario de las políticas, vamos a decir, de integración acá en Colombia. Y fortalecimiento de la gobernanza, mejorar la eficacia de las instituciones y la participación activa de la sociedad civil. Entonces, concluimos que Colombia ha superado con éxito la fase de emergencia y de recepción. Sin embargo, la regularización administrativa es solo el piso y no el techo. La verdadera inclusión requiere que el Estado garantice que estos permisos sean reconocidos sin trabas por bancos, empleadores y universidades. Entonces, desde nuestro punto de vista, la política migratoria debe evaluarse no por cuántos permisos entrega, sino cómo está aumentando la capacidad de los migrantes para vivir una vida larga y saludable, adquirir conocimiento e información técnica profesional y acceder a los recursos necesarios para un nivel mínimo, un nivel digno. ¿Okay? Acá en Colombia se ha desarrollado mucho el tema del mínimo vital y el tema del derecho a la vida digna, que incluye también a los extranjeros, a los migrantes. Entonces, podemos decir que hay que combatir la xenofobia, campaña de sensibilización permanente, fomento de la participación ciudadana de los migrantes en juntas de acción comunal y espacios culturales para romper estereotipos. Esto hay que decirlo, acá en Colombia se han hecho campañas hermosísimas contra la xenofobia. Y por último, el desafío es convertir el actual gasto en política pública de los migrantes en una inversión de largo plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tal vez no lo escuchas, Flor María, pero aquí el auditorio está aplaudiendo en agradecimiento a todos los conocimientos que nos estás pues exponiendo esta mañana, y pues muchas cosas se resaltan de tu ponencia, ¿no? Es decir, yo creo que resalto la más importante, bueno, al menos la que me resonó mucho a mí, que no basta con una integración jurídica o administrativa. Este es un paso importante, pero no es suficiente, ¿no? Es decir, no es la última, o no debería de ser la última medida o la última decisión de la política pública.
y pues ahí hacen falta otras acciones para una integración real. Y yo creo que otra idea que me resuena o me resonó de tu presentación es justamente esta necesidad de efectivamente integrarse a partir de las propias capacidades y proyecto de vida de las personas en contexto de movilidad. Creo que en ocasiones se generan planes, programas, etcétera, pero no se les pregunta, no se les incluye, no se les escucha, y creo que esto ha sido parte del fracaso de estas políticas públicas de integración. Muchísimas gracias, Flor María. Pasaríamos entonces en este siguiente momento a la ponencia de la doctora María Elisa García López. Adelante, Elisa. Sí, muy buenos días, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Bueno, pues en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de este Congreso Internacional sobre Interculturalidad y especialmente a mi colega y amiga, la doctora Ivonne, que me ha invitado y ha hecho posible estar aquí. Y además estoy en una mesa donde constituye un auténtico honor. Todas las personas que participan son colegas muy respetados, y además está la doctora Flor María, que también, además de ser una colega muy admirada, es amiga. Entonces, bueno, voy a compartir, pero tengo una pantalla que me dice que no puedo, que hay que dejar de compartir. No sé si esto le está pasando a todos. Ahora, ya, a ver si puedo ahora. Me dicen. Estoy compartiendo, a ver. Sí, se ve, perfecto. Perfecto. Bueno, el objeto de mi intervención el día de hoy en esta mesa es hablar sobre el modelo de integración previsto en el ordenamiento jurídico mexicano, incidiendo sobre todo en las brechas que existen entre la literalidad de la norma jurídica y la realidad, y en un fenómeno que se denomina el desaprovechamiento de los derechos. Para ello, la ruta que le propongo es empezar con unas premisas donde realmente abordo el marco conceptual, qué es la integración y cuáles son las premisas necesarias para llegar a ella. Luego voy a abordar las dimensiones de este proceso, que es un proceso multifactorial. Luego, muy brevemente, porque probablemente ya ha salido a lo largo del Congreso, cuáles han sido los modelos de integración históricamente existentes, para pasar a explorar el modelo de integración que está reconocido en el ordenamiento mexicano, primero en el marco constitucional y después en el desarrollo legislativo. Y luego ya abordar las normas que existen, las brechas, la separación que existe entre la norma y la realidad, incidiendo en las dificultades que experimentan las personas migrantes y refugiadas para acceder a sus derechos en México, y sobre todo las causas subyacentes, para descubrir las discriminaciones que están en las normas y sobre todo en las prácticas, y sobre todo un tipo de discriminación que a veces es difícil de constatar, que son las denominadas discriminaciones neutras. Luego quiero abordar dentro de este tema un tema que no se aborda tanto, que es cuáles son los efectos que tiene la exclusión de las personas migrantes y refugiadas respecto del ejercicio y de la titularidad de los derechos políticos, porque agrava este proceso de exclusión. Y finalmente terminar con algunas propuestas y conclusiones. Y bueno, voy a empezar por algo que ya es muy conocido. La premisa de partida es que México se está consolidando como un Estado receptor, como un país de acogida, al tiempo que persisten las dinámicas previas que ya existían vinculadas al fenómeno migratorio. Y como punto de partida también hay que tener en cuenta que, siguiendo a Castells y Miller, la migración internacional supone un factor muy poderoso para la transformación social. Es decir, el hecho de que México se esté convirtiendo rápidamente en un Estado receptor va a cambiar las dinámicas sociales. Otra idea que es importante para todo lo que voy a decir después es tener en cuenta que la llegada y el establecimiento permanente de personas migrantes y refugiadas genera la formación de minorías o comunidades étnicas no nacionales, es decir, se crean nuevas diversidades culturales, y en un contexto como el mexicano, donde existe un sólido pluralismo jurídico, social, religioso, eso significa que se van a intensificar las diversidades ya existentes, que va a haber mayor complejidad y mayor heterogeneidad, y con ello también un mayor enriquecimiento sociocultural. Y una premisa que es importante para todo lo que voy a decir después, y aquí estoy siguiendo la teoría de Javier de Lucas y otras muchas personas muy consolidadas en el ámbito migratorio, es que la adquisición de derechos no puede ser una consecuencia del proceso de integración, como por ejemplo a veces pasa en la Unión Europea, sino que la adquisición de derechos es un requisito necesario para que tenga lugar el proceso de integración. ¿Qué es la integración? Pues siguiendo
a la Organización Internacional de las Migraciones, no podemos pensar que es un proceso que solamente incumbe a las personas migrantes y refugiadas que llegan a un estado receptor, sino que es un proceso dinámico y bidireccional que afecta tanto a las personas que llegan, a las personas extranjeras que llegan al estado receptor, como a las personas autóctonas que ya viven ahí, por el cual, en este proceso de adaptación mutua, las personas migrantes se incorporan a la vida social, económica, cultural y política de la comunidad receptora en igualdad de condiciones, o esto sería el ideal, que las personas autóctonas. Este es un vehículo fundamental para la cohesión social que asegura la plena participación de las personas extranjeras en la sociedad de acogida y también la convivencia pacífica en su seno. Pero lo que nos dicen aquellos países que tienen mucha tradición como países de acogida es que este es un reto. Bien, ¿cuáles son las principales dimensiones del proceso de integración? Y aquí voy a ir muy rápido. Pues está la dimensión legal, es decir, el acceso a una condición de estancia en el caso de que estemos hablando de personas migrantes, o el acceso al refugio para aquellas personas con necesidades de protección internacional en México, y a largo plazo acceder a la nacionalidad a través del proceso de naturalización. La dimensión laboral, es decir, acceder a un empleo formal con todas las prestaciones de la seguridad social, la dimensión familiar, que supone que las personas migrantes puedan traerse a sus familiares, al menos a los familiares más próximos, y con ello poder preservar la unidad familiar, o bien, en el caso de aquellos lazos familiares que se hacen dentro del Estado receptor, que puedan consolidarlos, y por supuesto otras dimensiones fundamentales muy conocidas como la escolar, la sanitaria y la cultural. Y aquí yo concuerdo perfectamente con lo que comentaba la doctora Flor María. De todas estas dimensiones, un paso previo necesario, pero solo un primer paso, es la dimensión jurídica o legal, desde mi punto de vista, porque es un pilar estructural que habilita a todas las demás. El ejemplo más dramático es que una persona que esté en situación de irregularidad administrativa enfrenta un gran riesgo de ser deportada, lo que significaría que todas las restantes dimensiones de la integración se imposibilitan. Pero insisto, este sería solo un primer paso, el necesario. Y bueno, si hacemos un vistazo muy rápido a los modelos históricos de integración, antes de la Segunda Guerra Mundial había bastantes modelos asimilacionistas, que ahora son modelos muy superados y criticados, a través de los cuales las personas que llegaban al Estado receptor debían renunciar a la cultura propia. Este es un modelo unidireccional, como digo, ya superado. El modelo de Estados Unidos, que no voy a entrar ahí. Y luego están los modelos pluriculturales, que son aquellos que se basan en reconocer una igualdad de derechos a las personas migrantes y refugiadas con respecto a los miembros de la sociedad receptora, es decir, a los nacionales, y respetando las culturas e identidades de estas personas que llegan. Las principales diferencias, aquí voy a entrar un poco en una visión un poco superficial, las principales diferencias entre los modelos pluriculturales, que incluyen tanto el multiculturalismo como el interculturalismo, residen en que en el modelo multicultural los grupos coexisten entre sí, pero no interaccionan entre sí ni tampoco con la sociedad de acogida, que es, digamos, el bien deseable al que aspira el modelo intercultural. Bien, ¿cuál sería entonces el modelo que al menos está presente en el ordenamiento jurídico mexicano, en la letra de la ley? Si partimos del marco constitucional, ya sabemos que a raíz de una reforma constitucional que tuvo lugar en junio del 2011, cambió totalmente el sistema de derechos humanos en México, y tenemos que como principio rector está la equiparación en la titularidad de derechos entre los nacionales y extranjeros como un mero punto de partida, porque luego vamos a ver que hay excepciones, y además el sistema de derechos se ha vuelto mucho más rico y complejo porque el sistema constitucional de los derechos se ha abierto al derecho internacional de los derechos humanos, lo que significa que tenemos un catálogo mucho más amplio de derechos a favor tanto de nacionales como de extranjeros, y además también en el artículo primero tenemos una cláusula muy importante que es una prohibición de discriminación, y esta es una norma que jurídicamente tiene mucho peso porque es una prohibición de carácter absoluto. A nuestros efectos, lo más importante es tener en cuenta que las prohibiciones de discriminación no solamente afectan a los operadores públicos, sino también a los particulares. Y además, aunque el punto de partida sea la equiparación, sin embargo, ya en el marco constitucional contamos con algunos derechos de los cuales no son titulares las personas extranjeras. ¿Cuáles son ellos? Fundamentalmente,
derechos de carácter político. Aquí hay un fenómeno que además es un fenómeno casi mundial, que es un fenómeno de exclusión, es decir, las personas extranjeras que llegan a un Estado receptor en calidad de migrantes o refugiados o asilados están excluidos de los derechos políticos. Por supuesto, del derecho de sufragio activo y pasivo, pero también del derecho de asociación y reunión cuando éste tiene fines políticos dentro del ordenamiento mexicano, por supuesto del derecho de petición, de iniciar leyes. He puesto en rojo dos derechos, tanto el de asociación como reunión con fines políticos, porque desde mi punto de vista estas prohibiciones o estas exclusiones constitucionales, que pueden tener muchos motivos, sobre todo de carácter histórico para su existencia, sin embargo, no se justifican a la luz de la reforma constitucional que les comenté antes. Esta apertura al sistema internacional de los derechos humanos determina que los derechos de la Constitución también tengan que pasar por el filtro del sistema interamericano, y a la luz del sistema interamericano esta restricción no solamente sería inconstitucional, sino también inconvencional. Por eso los puse en rojo. Y además, dentro de los derechos laborales, la legislación mexicana contempla un principio de preferencia y reserva a favor de los nacionales. ¿Cuál sería ahora el modelo si del marco constitucional descendemos a las leyes específicas en esta materia, que son, por un lado, la ley de migración y la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político? Pues aquí tenemos una divergencia en la ley, porque por un lado, ambas leyes parten de considerar la integración como un principio rector necesario en esta materia, y también de la equiparación de derechos entre nacionales y extranjeros. Pero las diferencias radican en el artículo 2, porque en el caso de la ley de migración se habla de que la integración social y cultural debe basarse en el multiculturalismo, mientras que en el ámbito de la ley sobre refugiados se propugna el principio de interculturalidad. Y recordemos, la interculturalidad supone no la mera coexistencia entre los distintos grupos no nacionales que llegan al Estado receptor, no la mera coexistencia entre ellos, sino la interacción entre ellos y, por supuesto, con la sociedad de acogida. En mi opinión, y esto es solo una mera hipótesis, pienso que esta divergencia terminológica se debe más a imprecisiones conceptuales, es decir, a un fallo de técnica legislativa del legislador, más que a una diferencia sustantiva, es decir, que se han tomado como sinónimos cuestiones que no lo son, aunque si rascamos un poco más podríamos encontrar una razón adicional en que la ley sobre los refugiados está pensando en personas que no pueden regresar a sus países de origen y que, por lo tanto, se trata de una acogida territorial de carácter permanente, mientras que en el caso de la ley de migración depende un poco de la voluntad de las personas, de cómo les vaya en el país de destino. Aunque esto, insisto, es una mera hipótesis. Realmente no encuentro una razón sólida para esta diferencia. Si exploramos más profundamente la ley de migración y la ley de refugio, vemos que los principales derechos se reconocen tanto a las personas migrantes como refugiadas, con independencia de su estatus migratorio. Esto iría sobre todo para los migrantes. Y además están derechos que en algunos estados, por ejemplo europeos, los derechos económicos, sociales y culturales, sí se restringen. Entonces estamos hablando de una ley de dos leyes que el ACNUR ha calificado, y otras instituciones internacionales, como leyes muy generosas a favor tanto de las personas migrantes y refugiadas. Si del texto de la ley pasamos un poco más a la realidad práctica, aquí les pongo algunos factores que desde mi punto de vista explican que haya una gran divergencia entre la norma y la realidad, aunque si bien es verdad que esta divergencia tiende a disminuirse con la práctica. En primer lugar, la debilidad del Estado de Derecho, que eso además agrava la segunda causa, agrava los problemas que habitualmente ya tienen las normas mexicanas, problemas de eficacia jurídico-social de las normas. Y además, en materia de migración, asilo y refugio, se sabe que los estereotipos abundan, y los perjuicios y estereotipos perpetúan la exclusión, profundizan la desigualdad. Y además aquí hay un peligro muy fuerte que todavía no se ve mucho en México, pero sí se ve en países con mayor tradición como estados receptores, que es que se propugne interesadamente el miedo contra las personas migrantes, porque esto tiene mucha rentabilidad política, y lo podemos ver en la profusión de partidos de ultraderecha en el ámbito de la Unión Nos Europea. queda minuto y medio para cerrar. Entonces voy muy rápido. Bueno, ¿cuál es la parte más importante para entender por qué existe esta brecha? Fundamentalmente porque para acceder a los derechos
se exigen tanto en la norma y si no en la práctica, se le exige a las personas migrantes refugiadas que tengan CUR, acta de nacimiento, cédula única de población o antecedentes escolares, y fundamentalmente esto tiene lugar para el acceso a derechos como la salud, educación, el trabajo y la personalidad jurídica. Estas exigencias documentales constituyen discriminaciones neutras o indirectas. ¿Por qué? Porque aunque no están pensando y no tienen una finalidad discriminatoria en sí mismas, sin embargo, tienen efectos especialmente perjudiciales sobre las personas migrantes y refugiadas. ¿Qué es lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto? Ha dicho de forma muy contundente que el acceso a un derecho fundamental no se puede condicionar a requisitos documentales, porque eso sería una interferencia indebida en el goce y el ejercicio de los derechos humanos. Es decir, que esta práctica que existe es absolutamente inconstitucional. Y esto está provocando un fenómeno elevado de desaprovechamiento de derechos, donde no puedo entrar por cuestiones de tiempo, pero dado que existen muchas discriminaciones neutras sobre una población que acumula motivos de discriminación por razón de nacionalidad, en fin, estamos entonces ante un ámbito de discriminaciones intersectoriales que son tan profundas, tan prolijas, que pueden dar lugar a discriminaciones de carácter estructural. Por cuestiones de tiempo no entro. Una última idea antes de terminar. ¿Qué ocurre? Que, como yo les comentaba, que las personas migrantes refugiadas están excluidas de los accesos políticos. Esto significa que no interesan a la clase política del Estado receptor y que su voz ni sus intereses no van a impactar en el proceso democrático. Por esta razón, este es un fenómeno que se estudió desde el siglo pasado en Estados Unidos, y el Tribunal Supremo de allí identificó a las personas extranjeras como minorías no nacionales insulares o discretas, que también se denominan como marginadas, difusas, invisibles, que no interesan al proceso democrático del Estado receptor, y en presencia de ellas exigió un control constitucional muy estricto sobre las leyes que afecten a personas migrantes y refugiadas. ¿Cuáles serían unas propuestas finales para intentar acortar la brecha que existe entre la norma y la realidad? Bueno, la primera y fundamental, eliminar las discriminaciones neutras e indirectas que condicionan el ejercicio de muchos derechos fundamentales de los que son formalmente titulares. Por supuesto, es algo muy conocido flexibilizar las vías de regularización migratoria, que actualmente son muy complejas y que además se han hecho así como una vía de contención migratoria. Y esto además nos permitiría evitar el uso inadecuado del refugio como única vía real para poder llegar a la regularización, que ni siquiera es la esencia del refugio, y además aplicar el control de convencionalidad sobre normas constitucionales, concretamente los derechos de reunión y asociación con fines políticos, que desde mi punto de vista son inconstitucionales, visibilizar y proteger a las minorías insulares a través de mecanismos de escrutinio constitucional estricto sobre las normas que les afectan para compensar su exclusión del proceso político, y también hacer campañas muy serias de formación y sensibilización, sobre todo dirigidas a los funcionarios públicos, que rompan el círculo de la exclusión. Bueno, yo lo dejaría aquí por cuestión de tiempo. Muchísimas gracias por su atención. ¿Tengo más tiempo, Ivonne? Sí, muchas gracias, ¿No, Elisa. Sí. Justo igual te iba a comentar que como la doctora Flor María, también aquí en la sala te estaban aplaudiendo. Yo sé que en la pantalla no se escucha, por eso se los hago de su conocimiento. Y pues también una ponencia que nos presenta como estos retos, ¿no?, para la integración que cotidianamente asumen y viven como vida cotidiana las personas migrantes, aún a pesar de las bondades de la normatividad, de las leyes, de los programas, etcétera. Por razones de tiempo no me quiero extender más en el comentario. Me gustaría pasar a nuestra siguiente ponencia, que está a cargo de la doctora Jania Elizabeth Wilson González. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes ya para quienes están aquí presentes, quienes están conectados. Un agradecimiento también muy especial a los organizadores del Congreso y a Ivonne, que me hizo esta cordial invitación. Y bueno, la verdad es que ha sido muy enriquecedor y me parece que muy pertinente escuchar las ponencias tanto de la doctora Flor como de la doctora Elisa, porque sí creo que nos da un piso muy importante como para seguir reflexionando sobre estos procesos de integración.
Tengo que decir que mi mirada es un tanto diferente a lo que acabamos de escuchar. Mi formación es en antropología y entonces desde esa perspectiva, bueno, que puede ser muy diversa, yo voy a hacer algunas reflexiones poniendo como eje central la forma en que poblaciones migrantes y poblaciones locales en algunas localidades fronterizas, tanto de Chiapas como de Tabasco, experimentan estos procesos de integración. Entonces voy un poco más hacia la parte de cómo se vive en una colonia, en una escuela, en un mercado, estos procesos de integración, y por eso sí destaco que me parece que es fundamental lo que acabamos de escuchar de parte de las colegas anteriores. Entonces, bueno, la ponencia, como bien lo dice Ivonne, se titula de esta manera y comienzo con esta frase de una mujer salvadoreña que con muchísima alegría nos compartía y decía: ya soy mexicana, me dieron la definitiva. Pero un poquito la idea es reflexionar sobre qué significa eso y qué implicaciones tiene en la vida cotidiana de las personas estar en medio de estos procesos de integración social, que es lo que yo voy a abordar. La siguiente, por favor. La idea, de manera así muy breve, del contenido de la presentación, es decirles como el objetivo y el rumbo de mis reflexiones, unas breves notas conceptuales y metodológicas que ya también afortunadamente con la ponencia de la doctora Elisa pudimos ver como estos diferentes cambios históricos que ha tenido el concepto de integración, entonces ya no me voy a como detener tanto en eso, y después a partir de eso plantear algunas reflexiones derivadas de experiencias etnográficas y finalmente algunos retos que voy visibilizando en este proceso y a partir de mis acercamientos. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les comenté, mi mirada pues sí está como mucho más centrada en un ámbito local y no tanto desde una normativa jurídica, sino más bien desde una reflexión etnográfica. Entonces lo que yo estoy intentando poner sobre la mesa es qué prácticas sociales emergen como procesos de integración social desde un modelo intercultural o no, porque como bien ya se mencionaba anteriormente, si bien una de las anhelos es que el modelo de integración sea intercultural, y aunque esté planteado así en las políticas públicas, pues no siempre se da de esta manera. Ese es como el gran anhelo que todos tendríamos, pero en la práctica vemos que difícilmente lo podemos encontrar en las localidades fronterizas del sur de México, donde confluyen poblaciones migrantes y locales. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, comentarles que mi acercamiento al tema es a partir de esta mirada antropológica con algunas poblaciones específicas, pero siempre como tratando de entender un poco el proceso de integración como un proceso muy complejo donde confluyen diferentes actores y donde no lo podemos entender si solamente nos acercamos a la mirada o a la experiencia subjetiva de las poblaciones migrantes, sino que también resulta fundamental que nos adentremos a entender a las poblaciones locales y entonces entendamos estos procesos como dinámicos y donde las relaciones van en diferentes sentidos. Entonces por eso siempre yo plasmo y hablaré mucho de las localidades de acogida, entre comillas, porque el término acogida ya por sí mismo nos habla de cómo tendría que ser el proceso de integración y no siempre es de acogida, ¿no? Tiene como diferentes formas de entenderse. Y de manera como muy específica hablaré de algunos procesos que he podido observar y que he podido como reconstruir en zonas de Tuxtla Gutiérrez de manera más reciente. Todos sabemos que en Tuxtla Gutiérrez estos procesos son un poco más nuevos y emergentes, si así les queremos llamar. En la ciudad de Tapachula, Chiapas, una ciudad por excelencia donde históricamente ha habido este tipo de procesos de diferentes maneras, y también un poco en la ciudad de Tenosique, Tabasco, que también pues ya desde larga data tiene también una historia migratoria, y algunas localidades del Soconusco. De manera específica, mis reflexiones surgen a través de acercamientos con trabajadores agrícolas guatemaltecos en ejidos del Soconusco, mayoritariamente provenientes de zonas rurales e indígenas de Guatemala. Casos de personas guatemaltecas en ejidos fronterizos de Tenosique, también se habla mucho de migración transnacional, y a partir de casos y acercamientos con familias hondureñas y salvadoreñas en ciudades como Tapachula, Tenosique y Tuxtla Gutiérrez. La siguiente, por favor. Entonces, rápidamente, para mejor adentrarme como en la parte más etnográfica, pero sí decir que mi base conceptual son estos tres puntos de partida, que es la integración social, el modelo intercultural y la experiencia subjetiva, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente. Complementar un poco lo que ya se habló de la integración social.
comentando que sí, mi invitación y mi reflexión es entenderla como un proceso dinámico, no es como un proceso estático que está plasmado en una ley, sino que la tenemos que entender como un proceso dinámico donde confluyen muchos actores y donde si no visibilizamos a todos los actores que confluyen, difícilmente podemos hablar de un modelo intercultural, y donde necesariamente tenemos que pensar tanto en las poblaciones migrantes como en las poblaciones locales, en las localidades de recepción. Es un proceso que no es lineal, no va en un solo sentido, sino que es multidireccional y tiene diferentes dimensiones, como ya se comentó también. Hay políticas públicas obviamente asociadas a este proceso, pero también hay dinámicas locales y dinámicas sociales y cotidianas que se dan en torno a este proceso, que es en torno a lo que yo voy a profundizar. Y que siempre también me parece importante que cuando hablamos de integración social no podemos pensarlo como un espacio único en la sociedad de recepción, sino que siempre también se tiene que estar contemplando el lugar de origen, y yo también diría que se tiene que contemplar el lugar deseado como lugar destino, y ahorita voy a profundizar porque estoy hablando de ello. Y bueno, finalmente que es un proceso continuo que se va construyendo cotidianamente. Y bueno, desde la interculturalidad parto de entenderlo como esta interacción equitativa entre los pueblos. Teóricamente es muy fácil decirlo, pero en la práctica es sumamente difícil de poderlo construir, pero aquí dejo nada más algunas ideas para no extenderme en ello. La siguiente, por favor. Y sí destacar nuevamente que mi punto de partida metodológico se basa en la experiencia subjetiva de las personas, ¿no? Es decir, reconocer que cada experiencia tiene particularidades. Me interesa mucho destacar cómo se viven los procesos de integración, cómo se experimentan, cómo se sienten, tanto por parte de las poblaciones migrantes como por las poblaciones de las localidades donde se recibe, por lo menos en esta zona de Chiapas, a estas poblaciones. Entonces, bueno, a partir de ello, yo me pregunto, ¿no? Además de la normatividad jurídica y de sus implicaciones en los procesos de integración de las poblaciones migrantes, que como ya se dijo, es un pilar estructural básico sin el cual no podríamos avanzar, pero yo me pregunto qué relaciones, expectativas, emociones, conflictos, negociaciones subyacen en las localidades donde se dan estos procesos de integración cultural. Entonces, bueno, a partir de ahí quiero como plantear algunas reflexiones. ¿Cuánto tiempo me queda, Elisa, nomás para distribuir mi tiempo? Ok, muchas gracias. Algunas reflexiones que he ido encontrando en estos encuentros en estas localidades, principalmente en trabajos en colonias de Tapachula, de Tenosique y en algunos barrios de Tuxtla. Y entonces, bueno, una de las primeras retos que yo podría decir sobre estos procesos de integración social es esta idea de compartir la vida cotidiana, pero no tanto, ¿no? Entonces, hay algunos elementos en los que hay puntos de encuentro entre la población migrante y la población local, pero siempre con estas como limitaciones que no permiten como terminar de cuajar estos procesos interculturales, ¿no? Encuentro que la gastronomía es uno de los puntos de diálogo que ayudan a romper ciertas barreras, el comercio, los servicios, y que hay una evidente transformación de los espacios en estos procesos de integración. Si nosotros visitamos la ciudad de Tapachula y a la ciudad de Tenosique, es evidente cómo los mercados se han ido transformando, cómo algunas colonias también se van transformando, la presencia de barberías, la presencia de establecimientos donde se vende comida típica de algunos lugares como El Salvador, Honduras, Venezuela, y entonces me parece que por ahí hay algunos puntos de encuentro, sin embargo siempre como con esta limitación de en ciertas cosas sí, pero no en todo. Y además también encontramos espacios segmentados, es decir, las poblaciones migrantes difícilmente tendrán acceso a una colonia de clase media o clase media alta, por decirlo así de manera burda, en las ciudades como Tapachula o como Tenosique, incluso en Tuxtla Gutiérrez. Normalmente estas colonias periféricas, donde de por sí hay carencias y precariedades, es donde finalmente también se pueden insertar las poblaciones migrantes. Entonces, esta cuestión de los espacios segmentados es un común denominador, como si hubiera estas colonias para los extranjeros y las personas que llegan, pero que difícilmente se pueden integrar a otro tipo de espacios habitacionales. La siguiente, por favor. Quiero destacar la importancia de identificar, y me parece que es uno de los grandes temas que no siempre en las normatividades se abordan, que tiene que ver con que los procesos de integración social
deberían o tendrían que reconocer los cambios en los flujos y en los perfiles migratorios. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que tenemos que reconocer estos matices, porque parecería que entonces todos los hondureños tienen las mismas necesidades, todos los salvadoreños tienen las mismas necesidades, todos los guatemaltecos o todos los venezolanos, y difícilmente se hace como un reconocimiento de las diversidades que existen dentro de los propios grupos de migrantes. Y además esto también nos lleva y además también de los perfiles migratorios. Cada vez encontramos perfiles migratorios más diversos, tanto en lugar de procedencia, en nivel educativo, en profesión, etcétera. Entonces, esta diversidad que en los últimos años además ha sido una revolución, esta diferencia en los perfiles migratorios, difícilmente es reconocida en estas políticas públicas que hablan de procesos de integración social. Entonces, por lo tanto, metemos en una misma caja a toda la población migrante y queremos pensar que una misma política pública, un mismo programa puede ser un trajecito que le quede a la misma población, ¿no? Y aquí también en estas poblaciones, en estas localidades de la frontera sur, es muy importante destacar la carga de los estereotipos por nacionalidad, ¿no? Históricamente, en Chiapas, el tema de los guatemaltecos, pues parece que no nos causa ningún problema y entonces nos encontramos con que pues el guatemalteco, como quiera, uno ya lo conoce, ¿no? Dicen las poblaciones que están como mucho en esta franja del Soconusco. Sin embargo, pues si viene un salvadoreño, un venezolano, pues a eso sí hay que tenerles miedo, ¿no? Entonces también este tema de discriminación y de encasillamiento de grupos migratorios, de grupos poblacionales, también es un tema que se tendría que estar considerando por esta gran carga del estereotipo que se da por nacionalidad. La siguiente, por favor. ¿Me ayuda? ¿Ya tenemos la siguiente? Sí. Ok. El tema laboral me parece que lo tengo que tocar porque es uno de los grandes reflejos de que la práctica rebasa a la norma. Y entonces aquí quiero como volver a mencionar lo que ya decía, me parece que la doctora Flor, ¿no? De que más allá del papel, en la práctica, pues las cosas no siempre funcionan como está escrito en la ley. Y entonces en las cuestiones laborales me parece que lo ejemplifica de manera adecuada. Porque entonces hay algo que, no sé si el concepto ideal son barreras culturales, pero sí parecería que más allá de tener un papel o no, existen estas brechas que no terminan de permitir la inserción laboral de ciertas nacionalidades. Y en el caso de la frontera sur es muy evidente para las poblaciones hondureñas, salvadoreñas y ahora también por ejemplo las poblaciones haitianas, ¿no? Y entonces con estos mismos estereotipos difícilmente se emplea a estas poblaciones, porque además el mercado laboral, por ejemplo, en la parte del Soconusco, está muy enmarcado en la parte agrícola. Y entonces decimos, bueno, pues ya los hondureños, salvadoreños, que además vienen de la ciudad, ya tienen su papel, pues ahora que se vayan a las fincas de mango, de papaya y de caña a trabajar. Pero pues resulta que son personas que vienen de la ciudad, que no tienen conocimiento de trabajo en el campo, por lo tanto ni ellos quieren ser empleados en eso, ni los empleadores los quieren emplear a ellos, ¿no? Entonces, es otro ejemplo de cómo pues el papel no garantiza que se lleve a cabo esa integración y que además si seguimos poniendo a todas las nacionalidades y a todos los flujos en un mismo cuadrito encasillado, pues entonces no nos permite ver que las políticas públicas también tendrían que ser diferenciadas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí sí me parece que también es importante considerar y que difícilmente se considera pues el lugar de destino al final, ¿no? Difícilmente las poblaciones migrantes tienen el sueño chiapaneco, ¿no? Muchos de los que están en estos procesos de integración en estas regiones, el gran anhelo era llegar a Estados Unidos, pero por diversos motivos las trayectorias migratorias fueron truncadas y entonces pueden estar en espera o pueden estar ya en proceso de asentamiento. Y entonces yo lo pongo entre comillas porque al final estamos hablando de integración en localidades de por sí precarias, ¿no? Entonces no podemos pensar que es lo mismo una integración social en Chiapas que en algunas localidades de Estados Unidos o incluso en el centro de México o en el norte de México. Y esas diferenciaciones difícilmente las normatividades las toman en cuenta. La siguiente, por favor. Algo que con lo que quisiera ir cerrando y que me parece muy importante es cómo difícilmente, y me parece que aquí lo tenemos que destacar estando en la Facultad de Derecho, la integración social difícilmente es percibida como un tema de derechos. Parecería que el que a mí me puedan integrar a una escuela o que me puedan brindar un servicio médico es un tema de buena voluntad del médico que está atendiendo en el centro de salud.
Aunque yo cuente con mi documentación que me da el derecho de poder acceder a ciertos servicios básicos, reina y parece que esta idea, tanto de las poblaciones locales como migrantes, de que se hace por buena onda, ¿no? Porque soy buena onda, entonces yo como directora de la escuela te permito que tu hijo, te voy a hacer un lugarcito para que tu hijo pueda estudiar, aunque yo tenga mi documentación completa. Bueno, está bien, aunque la comunidad se me eche encima, te voy a dar la atención en salud que necesitas porque soy un médico comprometido. Entonces, difícilmente se entiende que es un proceso, que es un tema de derechos y por lo tanto no se exige como debería de exigirse. Me parece que hasta ahí lo dejo para respetar el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ania. La verdad es que es bien difícil levantar estas paletitas cuando estamos escuchando reflexiones, ¿no? Y temas muy interesantes en las tres ponencias, pero sí nos pidieron ser como muy estrictos, en este caso estricta con el tiempo, entonces me disculpo por ello. Y pues bueno, igual se rescatan, yo creo que vino muy bien el cambio, el ajuste, ¿no? Porque vimos cómo, pues claro, la normatividad refleja un deber ser, y un deber ser muy bondadoso, muy dadivoso, muy de reconocimiento de derechos, incluso de DESCAS en el caso de México, que es casi el único país de la región que lo reconoce como tal en su normatividad, pero como en la práctica, claro, la precarización ya preexistente en las comunidades versus que llegan, ¿no? Los otros que siempre estamos viendo desde esta noción del otro que llega a mi espacio, a mi lugar, a mi colonia, ¿no? A mi banqueta, y que entonces ese otro está de alguna manera usurpando, ¿no? Molestando esa cotidianidad mía, y entonces, claro, cómo se va tejiendo esta, pues nulo prácticamente acceso a derechos de estas comunidades migrantes o también poblaciones en proceso de refugio o refugiados. Entonces, muchísimas gracias por tu ponencia, Jania, por las reflexiones, y seguramente en las preguntas vamos a tener más tiempo de seguir reflexionando. Y entonces ya como última participación, pero no por ello menos importante, damos el uso de la voz a Eduardo González Velázquez, quien también se encuentra conectado en Zoom. Eduardo, ¿andas por ahí? Eduardo va a participar con la ponencia Migrantes Centroamericanos en el Cerro del Cuatro, tejiendo interculturalidad en una comunidad. Pero no sé, Emanuel, si anda por ahí, Eduardo. Me había comentado que ya estaba. Pero, por ejemplo, tú sabes que entonces
Bueno, estamos teniendo un problema, bueno, esas son las cuestiones técnicas, de la conexión en línea. Entonces, no sé, a mí me gustaría para pues darle dinamismo a esto que ya venimos discutiendo en tanto se conecta Eduardo, si tienen alguna participación, alguna pregunta en la que se pueda interactuar, a lo mejor con las ponentes anteriores o con la doctora Jania, en tanto se conecta Eduardo. ¿Algún comentario, alguna idea, alguna reflexión que les provocó la ponencia? Hola, bueno, una pregunta con relación a, nos han comentado mucho de los blindajes a nivel jurídico que se han generado, ¿no? Para favorecer a mí me hace ruido el concepto de integración, pero creo que a nivel jurídico lo han manejado. Y aprovechando esta idea de reflexionar sobre cómo hacer que estos procesos interculturales sean efectivos, no nada más a nivel jurídico, y tomando en cuenta, si pudiera ampliar, doctora, el concepto de lugar deseado, que se pasó ahí de manera rápida, pero me parece muy interesante, porque efectivamente el otro día en otras ponencias sobre intergeneracionalidad, un ponente hablaba sobre este mismo fenómeno, pero en Brasil, de los venezolanos que tomando en cuenta lo de Colombia que presentaron, de los venezolanos que van a Brasil, y cómo a él hablaba de una justicia existencial, es decir, el reconocimiento de que las personas son con base en el territorio que también traen, no solo al que llegan. Pero este concepto de lugar deseado me pareció muy interesante, si pudiera ampliarse. Gracias. Sí, si quieres con esa para... Muchas gracias. Sí, sin duda a mí también el concepto de integración me causa mucho ruido, y cuando la doctora Ivonne me invitaba yo le decía, no sé si es integración o es una estancia temporalmente incierta, no sé qué tanto de verdad las personas lo viven como integración. Y entonces, bueno, sí me parece que si bien el concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando por estos diferentes estadios que nos ha platicado ya también la doctora Elisa, sí me parece que de repente también para algunas cuestiones, sobre todo como para un análisis como más local y más desde esta experiencia subjetiva, a veces se puede quedar corto, ¿no? Porque me parece que de repente no reconoce algunos elementos como las temporalidades y como la subjetividad. Y si no alcancé a hablar del destino deseado, y entonces una de mis diapositivas decía, cuando la integración se da en el destino no deseado originalmente, ¿no? Porque como yo ya lo decía inicialmente, lo más normal es que las trayectorias migratorias de poblaciones centroamericanas tengan el anhelo y el deseo de llegar a Estados Unidos. Y entonces, cuando esto no se logra, muchas veces pues se van quedando, como también se va diciendo, se van quedando en otras ciudades, y normalmente cuando es en México desean que esas ciudades sean pues lo más cercano a Estados Unidos posible, ¿no? En la franja de Monterrey, además con todas las oportunidades laborales que supuestamente se puede ofrecer, en la parte pues ya más como de Sonora, o incluso de Tamaulipas, con todo lo que esto implica. Entonces Chiapas difícilmente es el lugar deseado para quedarse. Pero yo he reflexionado mucho sobre esta idea del lugar deseado, y me parece que aunque en el discurso siempre aparece que es Estados Unidos el lugar deseado, cuando yo hablo mucho, por ejemplo, con las mujeres migrantes, madres, además, me parece que el lugar deseado es este lugar, que no creo que sea Estados Unidos, con todo respeto, donde puedan hacer una vida libre de violencia, porque además viven en un continuum de violencia, desde el lugar que salimos, el camino, el lugar de llegada y el lugar final. Me parece que hay como dos formas de entenderlo: el lugar geográfico, en el discurso de Estados Unidos, pero el lugar simbólico, creo yo, que es como este lugar donde puedo hacer mi vida sin violencia, donde mis hijos puedan tener un acceso mínimo a ciertos servicios básicos, y donde además pueda hacer una reunificación familiar en el caso de todas estas mujeres que están como diversas, como pues con la familia en diversos lugares.
Pero lo que sí creo es que esta idea del lugar deseado sí genera ciertas dinámicas en el proceso de integración social, porque cuando permanecen en Chiapas, muchas veces, aunque ya se cuente con la documentación migratoria, aunque yo ya tenga mi CURP o mi acta de nacimiento, se sigue viendo como un lugar transitorio. O sea, me parece que son pocas las personas que lo ven como ya definitivamente me voy a quedar ahí. Siempre hay como esta idea de, y aquí yo lo tenía, uno nunca sabe, ahorita estoy aquí, pero después no sé. Estos documentos me van a permitir moverme de manera más segura. Entonces creo que es otra de las brechas entre la normatividad jurídica y lo que sucede también como en la práctica. Entonces sí creo que el lugar deseado se tiene que entender desde dos miradas. El geográfico que se dice en el discurso, que es la llegada a Estados Unidos, pero también lo que yo me imagino como ese lugar para poder hacer vida sin violencia, que difícilmente va a suceder, y donde mi familia pueda tener como esos servicios por lo menos básicos. Muchas gracias. Gracias por la pregunta y gracias también por la reflexión, Jania. Vamos entonces, ahora sí ya tenemos a Eduardo González conectado. Vamos a dar paso entonces a su participación. Adelante, Eduardo, ya habíamos realizado la presentación de tu semblanza aquí en el auditorio, entonces es tuyo el micrófono. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primeramente agradecerte y a los organizadores el haberme contemplado para participar en este evento, en este congreso, sobre procesos que tienen que ver con la migración desde un montón de caras, y que a mí me ha parecido pues muy interesante el que podamos abordar un fenómeno como la migración precisamente desde una multiplicidad de miradas. Lo que yo les quiero compartir en esta ocasión tiene que ver con unas dinámicas sociales, culturales, que se han venido presentando en una parte del área metropolitana de Guadalajara, que conocemos acá como el Cerro del Cuatro. Es un lugar al cual pues comenzaron a llegar muchos migrantes desde hace mucho tiempo, pero que hay elementos muy particulares que han, digamos, modificado las dinámicas que se habían presentado en un primer momento, pero también que han generado dinámicas muy diferentes a las que podemos ver en otras ciudades a donde llegan los migrantes en torno a los refugios, los albergues, comedores, etcétera. Entonces, esto ha venido a modificar en algún porcentaje y en algunas áreas las dinámicas que existían en una comunidad como la del Cerro del Cuatro sin migrantes. Y bueno, pues a eso me quiero referir, porque creo que es pues no sé si la palabra correcta sea experimento, porque además ya tiene muchos años, pero es una estrategia muy diferente puesta en marcha por el albergue El Refugio, que hoy por hoy ha pues trastocado no solamente la dinámica local, sino que además, si la ponemos en comparación con lo que sucede en otros albergues del país, creo que lo que estamos viviendo ahorita en ese lugar en Guadalajara, pues hasta donde yo tengo conocimiento, no se ha presentado en otros lugares, y pues ha comenzado, por supuesto, a tener, por un lado, el apoyo y la aceptación de la comunidad, pero también, por otro, grupos que no están precisamente de acuerdo en las estrategias que están llevando a cabo. Entonces, sobre eso quiero ir platicando. Voy a dividir mis comentarios en tres espacios fundamentales. El primero tiene que ver con la aparición de este albergue denominado El Refugio, que va a aparecer ya más o menos hace unas 2 décadas aproximadamente, un poquito más incluso, y desde un inicio el albergue tuvo primero una relación con grupos
de jóvenes que consumían diferentes drogas. Y entonces el padre Alberto, que llega a la comunidad, se le encarga que establezca una especie de refugio, pero para jóvenes que estaban en este proceso y en estas dinámicas de consumo de drogas. Entonces, el padre Alberto, que sigue al frente del proyecto, pues comienza a atenderlos, pero al poco tiempo, como el albergue está prácticamente a pie de las vías del ferrocarril que traen el tramo, digamos, de la última parte de Irapuato hacia acá, pues comenzaron a llegar algunos migrantes. Entonces, con el tiempo, el padre Alberto se dio cuenta que empezaba a crecer la población migratoria y de alguna manera y por diferentes dinámicas, la población juvenil que consumía drogas, etcétera, fue reduciéndose y entonces el padre decidió que su proyecto iba a ser solo para atender a la población migrante. En ese momento el albergue estaba poco profesionalizado y entró en las dinámicas de, pues digamos, que todos conocemos, es decir, estas políticas de que pues van a estar los migrantes 3 días, no pueden permanecer mucho tiempo más a menos que haya una emergencia o un asunto en particular. Sin embargo, el padre poco a poco empezó pues a brincarse las trancas y estableció condiciones en ese albergue que no iban en el sentido ni de la temporalidad para estar ahí, ni tampoco la idea de que era un lugar de paso para que siguieran su camino, ya fuese que estuviesen camino al norte o de regreso a algunas comunidades en el sur de nuestro país. Y entonces poco a poco los migrantes comenzaron a quedarse más tiempo en el albergue. Les estoy hablando que se quedaban 10 días, 20 días, un mes, 2 o 3 meses. Y el padre pues ahí los alimentaba, les daba un lugar para vivir y poco a poco el albergue fue creciendo y construyendo más espacios para que ahí quedaran los migrantes con apoyo de diferentes organizaciones. El siguiente paso que dio el padre fue comenzarles a conseguir empleo. Y aquí hubo un primer quiebre. El padre Alberto recibe unas agresiones violentas por parte de algunos grupos de las comunidades de la comunidad que no querían a los migrantes, al grado de que es necesario, sigue hoy todavía, pues una presencia de seguridad enviada por la Secretaría de Gobernación para pues mantener al padre Alberto con cierto resguardo. Sin embargo, lo más interesante de esto no es lo que el padre comenzó a cambiar en el albergue y las dinámicas que se empezaron a generar. Por ejemplo, hoy en día ya muchos migrantes que siguen viviendo en el albergue ya tienen puestos en el tianguis que se ponen los miércoles ahí. Ya venden pollos asados, van y compran cosas y las revenden en el tianguis. Es decir, ya comienzan a formar parte de la comunidad del Cerro del Cuatro. Y también hay que decir que hoy por hoy, pues digamos, aquellas agresiones que se habían presentado ya prácticamente han sido superadas, aunque la seguridad sigue, pero también poco a poco la comunidad ha, digamos, incorporado a estos migrantes que viven en el Alto. Pero digamos, el tercer momento, que es lo que, si ya de por sí esto que les comparto del albergue es poco común en el resto de las redes de albergues, es decir, que la gente se quede durante meses. Hay, por ejemplo, una historia muy interesante de un argentino. Es un argentino que sabe hacer pizzas. Y pues ahora en un horno común y corriente de una estufa, pues se dedica a cocinar pizzas y a venderlas en la comunidad. Vive en el albergue, no paga estancia, no paga alimentos y se mantiene para otras cosas que quiera consumir
simplemente con la venta de un par o 3 o 4 pizzas por día. Algunos de ellos tienen permiso ya de migración para estar ahí, pero lo que llama mucho la atención es que sigan viviendo en el albergue, que además continúa dándole servicio y atención a migrantes que van de paso. Pero la historia no termina ahí. Lo más interesante de este proyecto es lo que ahora se llama en el lugar los conejos. ¿Qué son los conejos? Pues resulta que hace como unos 10 años a el albergue y al padre Alberto les donaron algo así como 2,000 metros cuadrados del terreno, a unas, digamos, 10 cuadras de largo. Entonces el padre lo que hace es, se lleva ahí un criadero de conejos enorme, lo pone ahí, por eso el nombre, pero después se le ocurre que va a construir, porque él es arquitecto además, va a construir casas para los migrantes. Y entonces hoy en Los Conejos ya tenemos 8 casas construidas donde viven los migrantes sin pagar renta, sin pagar agua, porque no tienen contrato con el agua, el sistema de agua potable pública, agua pues de la calle que le llamamos, y van y toman agua de los vecinos. Eso es muy interesante, le tocan la puerta a los vecinos y los vecinos han aceptado que lleven sus cubetas, más o menos les estoy hablando de un promedio de unas 6 cubetas de 19 litros por día para sus actividades, sus necesidades. Entonces los vecinos ya han aceptado de que, bueno, está bien que vengan por el agua para que vivan en Los Conejos. Pero además, la energía eléctrica la tienen a partir de que están colgados del sistema de comisión. Yo apenas hace 15 días que estuve allá platicando con Alberto, le dije, bueno, ¿y la luz? No, me dice textual, estamos colgados. Estamos colgados, no pagamos, y bueno, mientras no nos descuelguen, hay que sigan. Entonces, este es un caso muy interesante, porque son 8 casas, están ahorita ocupadas 4, con familias que ya tienen incluso permiso de estancia obtenido precisamente en el sur, en Chiapas, y que ya llegaron para acá. Y a propósito de lo que mencionaba ahorita la maestra del lugar deseado, es muy interesante porque ya no se quieren ir. Dicen, yo ya que voy a buscar la vida en Estados Unidos, tampoco me voy a regresar a Honduras, a El Salvador. Aquí me lo acaban de decir, mientras el padre no me corra, pues yo estoy viviendo sin pagar una vivienda. ¿Sí? El agua me la regalan, la luz me la regalan, la renta me la regalan. Y es gente que hoy por hoy ya trabaja, por ejemplo, en Soriana. Hay un Soriana cerca y son guardias de seguridad. Entonces, hombres centroamericanos con permiso de estar en México ya han tenido la posibilidad de trabajar en estos lugares. Lo que a mí me dicen los vecinos y su relación con los migrantes, unas cosas coinciden con lo que mencionan los migrantes y otras no. Por ejemplo, los vecinos han comenzado a verle la cara a los migrantes diferente porque ya tienen recursos. Algunos de ellos están inscritos en programas de apoyos sociales, otros están ganando más o menos como 8 o 9 mil pesos al mes como guardias de seguridad. Y entonces los vecinos dicen, bueno, sí les estamos dando agua y están colgados de la luz, pero es gente que empieza a gastar en la comunidad, gente que empieza a formar parte de la colectividad del Cerro del Cuatro, gente que ya no es vista como los que vienen a quitar empleo, los malos, ¿sí? ¿No? Ya es gente que la empiezan a ver como parte del grupo social, porque además ya no viven en el albergue, ya tienen una casa, ¿sí? Pero por otro lado, los migrantes siguen muy reacios
para la convivencia con la comunidad. Por ejemplo, una de las constantes que aparece en los migrantes de las 4 familias de los conejos es que, digamos, no conocen a la comunidad, no tienen muchas ganas de meterse en la comunidad, dicen, no, yo mejor entre menos me vea mejor. Sin embargo, hay una cosa muy interesante, los migrantes que se muestran reacios a la comunidad son los hombres. Las 4 mujeres de las 4 familias, como no trabajan ninguna de ellas fuera de la casa, no tienen otra actividad, en cuanto colocan a sus niños en los kinders o en las guarderías o en el mismo albergue, ellas sí han comenzado a establecer ciertas relaciones con la señora o el señor que atiende los abarrotes, la tortillería, el que vende la verdura, el que pasa a levantar la basura. Empiezan a ser ubicadas por nombre, por nacionalidad, incluso ya algunos de la comunidad de inmigrantes comienzan a decir que la gente que vive en Los Conejos ya no son migrantes, ya son mexicanos, incluso son tapatíos, ya hay 2 menores de edad que nacieron en Guadalajara. Entonces, esto a mí me parece que es muy interesante porque lo que nació como un albergue para migrantes de paso se convirtió en un albergue de larguísima estancia y que el padre no se detuvo ahí, sino que ahora hay un proyecto en el cual ya construyó 8 espacios donde ya la gente está viviendo, además es un espacio bardeado, es un espacio seguro, en donde ya hay 4 familias que se empiezan a relacionar de otra manera con la comunidad del Cerro del Cuatro. Eduardo, Y aquella, nos queda un minuto para cerrar, por favor. sí, voy cerrando. Aquella comunidad que era vista como migrantes de paso, hoy por hoy, al menos en el Cerro del Cuatro, este proyecto de Los Conejos comienza poco a poco a ser visto como parte de la comunidad y que ha generado también, dicho por los habitantes tapatíos, digamos, ha generado procesos de mayor seguridad y menos actos vandálicos que se podrían haber dado o no, pero en el imaginario de la comunidad existían y que ahora, dicen ellos, pues ya, los que viven en Los Conejos prácticamente ya forman parte de nuestra comunidad del Cerro del Cuatro. Listo, con esto terminaría. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Una disculpa por tener esta función de cortar el tiempo. No, yo ya estaba aquí viéndolo, yo ya sabía que en algún momento ya me iba a llegar el agua al cuello. Oh, muchas gracias, gracias por esta participación y también una disculpa por las cuestiones técnicas, ahí falló la conexión. Entonces, pues muchas cosas, digamos, podemos reflexionar de esta mesa si nosotros observamos, pues vimos el marco legal, el marco jurídico, ¿no? Las brechas del marco jurídico, digamos, de manera un poco abstracta, pero luego entonces las observamos a partir de la vida cotidiana de las personas en cuanto al ejercicio de los derechos. Y ahorita cierra Eduardo con justamente esta experiencia de un albergue y cómo un albergue o una asociación, en este caso religiosa, pero también una asociación civil, pueden cambiar también las realidades del espacio y las realidades de las personas al intervenir también en, digamos, a partir de diferentes acciones en la integración, la inclusión de las personas migrantes, ¿no? Que llegan, que se quedan, puede ser temporalmente o de manera definitiva, como en este caso se está planteando con el albergue, el refugio. Entonces, bueno, yo para dar paso a la interacción, al diálogo con el público, a mí me gustaría saber si hay alguna pregunta de los participantes en Zoom o si hay alguna pregunta de los participantes aquí de manera presencial. Ya tenemos la primera. Vayan pensando en la siguiente participación para hacer un bloque de preguntas.
En el caso de Lisa y Flor María, creo que por razones de conexión en los países en donde se encuentran se tuvieron que desconectar, pero Jania y Eduardo están aquí a la orden. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es muy interesante ver la migración desde diferentes aristas, desde el derecho y desde la antropología, y va más mencionado mi comentario, bueno, no mi comentario, mi pregunta a la doctora Jania sobre cómo los procesos de las mujeres migrantes han experimentado dentro de su ser y cómo lo habitan. Esto se extiende a sus emociones, territorios o cuerpos. La pregunta es cómo han participado las asociaciones civiles y las asociaciones religiosas como parte de estos modelos de, pues no sé, de integración, de interculturalidad, de inclusión de estos, porque he visto que hay mucha participación de colectivos de ese tipo. Entonces, ¿cómo interaccionan con las personas y también con las otras instancias gubernamentales, por ejemplo? Gracias. Un comentario válido, ¿no? Mi nombre es Miguel Morales, estudiante del doctorado. Pues la verdad que esta serie de participaciones y en esta última precisamente hablar de la migración nos lleva a pensar, ¿no?, de que la migración pues prácticamente no va a parar, ¿no? Así como hablaban hace un momento de la migración de Venezuela a Colombia, y ahorita en el caso de Guadalajara, que en el Cerro de las Cruces me parece que hablaban, cómo los migrantes se integraron, ¿no? Y que pareciera que es un caso aislado, pero en muchos estados los migrantes se han integrado, ya tienen educación, incluso aquí en el estado de Chiapas los migrantes llegan y ya están hasta en las preparatorias, cursando preparatorias para perfilarse a la universidad, y pareciera que hubiera límites, ¿no? Pero al final de cuentas no existen límites porque todo el mundo es una casa, ¿no? Entonces pareciera que no deberían haber fronteras. Sin embargo, lo crítico empieza cuando los derechos no son reconocidos, cuando hay muchas violaciones de derechos humanos con los migrantes desde que llegan, y que la verdad que a veces pocos se atreven a defenderlos, ¿no? Hay muchos migrantes que han sido encarcelados, atacados por su lenguaje, y al estar no en su territorio son abusados, ¿no? Entonces, si los mismos mexicanos a veces sufrimos las violaciones, quede menos un migrante, ¿no? Entonces la reflexión yo creo que es muy buena, ¿no? Y aparte, qué bueno que existe un líder en esa comunidad que los hizo trabajar, que está integrándose, y ojalá en muchas partes hubiera personas que le den la oportunidad, ¿no?, de desarrollarse, ¿no? Gracias. Muchas gracias por el comentario, gracias también por sus preguntas. Yo dejaría a los ponentes a que reaccionaran a estas dos preguntas. Jania, ¿quieres reaccionar primero? ¿Sí? Bueno, brevemente, aunque a lo mejor no, bueno, todo toca el tema de integración, pero sí destacando como esta pregunta sobre las mujeres, compartir que las nacionalidades con las que más he trabajado son guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas, y algo unos años más venezolanas, y normalmente con mujeres que también son madres y que vienen acompañadas por sus hijos, lo cual también es un universo muy distinto a mujeres jóvenes, solteras y sin hijos, ¿no? Y en lo que quisiera profundizar es en esta parte como de las emociones, porque sí creo, muchos de mis estudios se han centrado en vida cotidiana, y en cómo los trayectos migratorios pues tienen como estas dos vías, ¿no? Como si se vivieran estas dos vidas, ¿no? Que es continuar con el trayecto migratorio o solucionar todos los temas que tienen que ver como con esta cuestión migratoria, como es la regularización, los trámites, lo administrativo, pero que en paralelo se tiene que resolver la vida cotidiana, ¿no?
Y lo que yo puedo decir sobre las emociones en torno a estas mujeres es que las emociones se viven al borde, ¿no? Me he acercado como al tema de la crianza de las madres y entonces yo lo denomino como estar creando siempre como al borde emocionalmente hablando, vivir en una incertidumbre como constante a pesar de tener documentos, porque pues al final es esta gran brecha que estamos viendo, tener documentos finalmente no me garantiza que mis hijos tengan acceso a la escuela, que el doctor de la clínica me quiera atender, que la directora de la escuela los quiera recibir, que el empleador me quiera contratar. Entonces yo creo que una de las cosas es que se vive siempre emocionalmente al límite y con una incertidumbre que trastoca toda la vida. Y la otra que yo pensaría es que por lo menos en estos espacios, ¿no? Como Tapachula, Tuxtla, sí se vive mucho como espacios de paso y con este sentimiento constante de mientras tanto. Mientras pase algo, estructuralmente hablando, que me permita moverme, mientras pase algo en mi localidad que me permita moverme, y entonces también las relaciones se construyen desde ese mientras tanto. No todos los casos son así, pero me parece que sí hay como esa idea como generalizada. Y bueno, la otra como en esto que se preguntaba sobre el papel un poco de los albergues o de las ACEs, por lo menos en la zona fronteriza de Chiapas yo creo que es muy diversa, depende como de cada territorio. Si pensamos en Tenosique, pues la presencia de la 72, que es un albergue emblemático y que ha tenido un trabajo de incidencia política muy fuerte, han hecho un trabajo también muy constante de integración, o sea, han trabajado mucho también en las colonias, de ahí propio de Tenosique, lo que también ha como facilitado mucho la integración de ciertas poblaciones migrantes. En Tapachula hay un universo enorme de albergues y de asociaciones, todas con un posicionamiento diferente y también con capacidades diferentes para interactuar y para incidir, ¿no? Entonces, bueno, no terminaríamos si lo habláramos. En Tuxtla es otra realidad también, ¿no? Y finalmente ya para cerrar mi participación, yo creo que sí, lo que dice el compañero, me parece que si bien sí ha habido como buenas experiencias como el caso de Chiapas, como las escuelas, por ejemplo, en los ejidos de Chiapas, donde hay una población constante, por ejemplo, de niños guatemaltecos, ¿no? Me parece que hay como muchas experiencias. Sí creo que uno de los grandes retos de estas políticas públicas es que vayan dirigidas a construir espacios justos, dignos, tanto para las poblaciones migrantes como para las poblaciones de recepción, ¿no? Me parece que ese es un primer paso para poder ir pensando en esta disminución de xenofobia y en empezar a desdibujar esta idea de competencia, ¿no? De que vienen y me quitan, de por sí no hay y se lo van a dar a ellos, etcétera. Creo que sí es muy importante que se piense esos procesos de integración siempre acompañados también de la población local. Yo hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias, Jania. Eduardo, adelante, por favor. Bueno, pues nada más mencionar que en el caso particular de Guadalajara tenemos el número de albergues que hay, solamente uno, digamos, es no relacionado directamente con la Iglesia Católica. Los demás sí tienen una relación directa con la Pastoral de Movilidad y con otros grupos de la Iglesia Católica, pero creo que lo que más llama la atención en el caso de Guadalajara es que tenemos dos ejemplos muy claros de lo que es la administración de un albergue muy profesionalizado, pero solo para migrantes de paso, que pueden estar 2 o 3 días, como es el caso de FM4, y el proyecto del refugio, junto con los conejos, que además ya tiene otro albergue para familias, de ese no les platiqué, en otra parte de Guadalajara, en donde en realidad el proyecto del refugio y del padre Alberto pues tiene poco que ver con las dinámicas de atención a migrantes de paso. Yo tengo ya muchos años de conocer el proyecto y Alberto, y él insiste mucho en que el proyecto tiene que generar condiciones para que el migrante que llegue se pueda quedar en condiciones dignas, con trabajo, con casa, etcétera. Y bueno, que finalmente si los migrantes quieren
seguir su camino al norte o al sur, bueno, pues que lo hagan. Pero toda su proyección y su idea del albergue tiene que ver precisamente en generar condiciones para que los migrantes, si así lo desean, se puedan quedar en Guadalajara. Y eso creo que es un elemento muy distintivo de ese proyecto con respecto a casi todos los albergues en la República Mexicana. Muchas gracias, Eduardo. Creo que podríamos pasar todo el día de verdad discutiendo estos temas y más con personas expertas como Jania, Eduardo, como Elisa, como Flor. Pero ya el tiempo no nos da, porque ya tenemos que cerrar la mesa. Entonces, pues yo les agradezco a las personas que tuvieron el valor de quedarse hasta el final. Les agradezco su asistencia, su atención y también a aquellas personas que se conectaron en línea. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un congreso no solamente en el que se nos ha, digamos, han tenido la generosidad, ¿no?, de dejarnos un montón de conocimiento, sino también un congreso en el que se ha cuestionado, y eso ha sido lo interesante y lo bonito, ¿no? Que no solamente nos hemos quedado con ese conocimiento, sino estamos en ese proceso de reflexión, pero también de crítica de eso, de lo que se nos ha dado, o a lo mejor incluso de los propios conceptos o ideas que ya traíamos nosotros, ¿no? Y las ponemos también en cuestionamiento y en debate con estas participaciones. Entonces, pues les agradezco mucho, Jania, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias por la participación y pues les deseo a todos una bonita tarde. Gracias por su asistencia. Al contrario, saludos y muchas gracias.